Muchas gracias, presidenta, y muchas gracias a la consejera y a su equipo por la comparecencia. Una comparecencia que es, en definitiva, un sucedáneo de lo que debería ser un proceso de control de la ejecución del presupuesto. Y estoy diciendo esto porque, evidentemente, usted está compareciendo aquí y se lo agradezco y en nombre de toda la Junta, pero igual que el procedimiento de aprobación es un procedimiento regulado, donde todas las consejerías nos dan lo que piensan hacer, no existe un proceso simétrico que valore qué es lo que se ha hecho, con lo cual esto pretende ser un sustitutivo. En ese sentido, creo que tenemos es mi objetivo el ir de lo más general a lo más específico para valorar qué es lo que ha supuesto el presupuesto del 2017. Y en ese sentido empezaríamos por ver que las previsiones macroeconómicas que realizó la consejería este año no fueron precisamente afortunadas. Y estoy pensando en que frente a una previsión del PIB del 2,5%, la realidad fue el 1,9%. Frente a una previsión de incremento del empleo del 2,1%, los datos reales fueron el 0,72%. En el paro, efectivamente, fue la media el 14%. Me imagino que en el déficit, por lo que se ha desprendido de su comparecencia, fue el 0,6%, en todo caso nos lo dirá usted, y nos ha dicho que se cumplió el límite de deuda. Durante 2017 la economía de Castilla y León, desde luego, no ha crecido al nivel del resto de las comunidades o de la media de las comunidades. Así, por ejemplo, el valor añadido bruto creció el 2%, mientras que en España creció el 3,8%. La ocupación volvió a descender en el 1,3%, cuando en España descendió el 0,35%. Estamos hablando de los activos. La tasa fue del 54,77%. Aquí somos campeones. Es decir, aquí junto con Lugo y Orense, Zamora y León tienen el dudoso honor de ser las provincias con una tasa de actividad menor. Con respecto al tema de la ocupación, que creció el 0,72%, lo comenté antes, cuando en España fue el 2,64%, preocupante el tema de los jóvenes, que disminuyó en el 0,79%, y en la agricultura, aunque en este caso se puede hablar de un año nefasto, que descendió en el 14%. Se había planteado una serie de objetivos no sería justo llamarlo objetivos, en todo caso, de expresión de deseos, declaración de intenciones, entre otras cosas, porque no reúne las características que debe tener un objetivo, ¿no? Y hablaba de garantizar unos servicios públicos de calidad, hablaba de apoyar la actividad económica generadora de empleo en la región, ya hablaba de desarrollo sostenible, equilibrado y cohesionado, y hablaba de mejora de la gestión pública. Sería un buen momento para valorar qué es lo que se ha avanzado durante el 2017 en estos temas. Y le voy a lanzar al azar, y lo que pueda responderme me lo responde, algunas de las cuestiones que se cifraban como deseos de los presupuestos. ¿Qué mejoras se han producido en la renta garantizada de ciudadanía? Ya que uno de los objetivos era la red de protección a personas y familias en situación de vulnerabilidad. En cuanto a atención, y voy a hablar muy brevemente porque si no el tiempo no me da, en cuanto a la atención a personas dependientes, que efectivamente incluimos alguna cuestión en el acuerdo. Se hablaba de transformación de plazas válidas en plazas de dependientes. ¿Se ha avanzado algo en esta materia? En cuanto al refuerzo de la prestación de cuidados en el entorno familiar, ¿qué se ha hecho? Transformación de las residencias en centros multiservicios. ¿Se ha hecho algo? Sí que me consta que en unidades de convalecencias sociosanitarias se ha hecho alguna cuestión. Política de igualdad de oportunidades, inserción laboral y centros especiales de empleo. ¿Hemos avanzado algo? ¿Y en igualdad de género? ¿O en violencia de género?
donde efectivamente formaban parte del objetivo. Una cuestión muy concreta era mejorar la atención a personas con enfermedades neurodegenerativas y enfermedad mental. Bueno, no sé que hayamos avanzado demasiado. ¿Alguna pregunta específica? En educación, que era uno de los objetos de nuestro acuerdo. ¿Y cuánto se gastó en becas? Porque estaba presupuestado 6 millones de euros. Me gustaría saberlo. En cuanto, desde luego, en el área de su consejería habrá que hablar sobre todo de la agencia y de la ejecución de la agencia en cuanto a su presupuesto y en cuanto a la idoneidad de las líneas de apoyo, ya que por enésima vez se quedan sin cubrir. En los planes de reindustrialización, ¿en qué se ha avanzado? En los 6 objetivos del Plan Director de Promoción Industrial. ¿Cuál es el balance del plan de dinamización de las cuencas mineras o el de dinamización económica y demográfica de Soria? Son cuestiones que deberíamos aclarar cuando hablamos de la ejecución del presupuesto. En cuanto a la mejora de la gestión pública, he pasado muy por encima el tema del desarrollo sostenible, equilibrado y cohesionado, donde todos somos conscientes de que no hemos avanzado absolutamente nada, si acaso hemos retrocedido. En cuanto a la mejora de la gestión pública, la ordenación territorial de los servicios públicos está parado por razones que todos conocemos. Y en cuanto a la organización del sector público autonómico, parece que desde que se acabó la crisis y ya no tenemos la presión de Hacienda, no hemos avanzado nada. Con respecto a la ejecución del presupuesto, en esta primera intervención no creo que me dé tiempo más allá de hablar de cuestiones a nivel global. Y le voy a hacer algunas preguntas. En principio, hay que distinguir entre el estado de ejecución de la Administración institucional, que efectivamente, de la Administración general, que efectivamente presenta unos niveles elevados de ejecución, frente a lo que es la administración institucional, que es donde se realizan efectivamente la mayor parte de las inversiones. No tiene nada que ver la ejecución de las consejerías con respecto a lo que después tiene como ejecución pues la Gerencia de Servicios Sociales, la Gerencia Regional de Salud, incluso el propio Itacil y ya no digamos la Agencia de Innovación. Con respecto a las cuestiones generales, me llama la atención algún tema. Primero, me sorprende, Agricultura y Fomento, a pesar de todo, están con ejecuciones por debajo del 90%, son las más, las que peor han ejecutado a nivel de administración general, no a nivel de administración institucional. Después, me sorprenden algunas ejecuciones por provincias, dentro de que este análisis suele ser bastante difícil de realizar, porque algunas de las imputaciones de provincias están en las partidas cero, con lo cual, pues el que Burgos tenga una ejecución del 60,53% o Soria del 65,9%, me imagino que tiene que ver pues con temas como, por ejemplo, que se hubiese presupuestado el polígono industrial, que no se ejecuta nunca, y alguna cuestión de esa característica. Después, entrando en la ejecución ya directa de algunas de las consejerías, empezaremos por Economía y Hacienda. En Economía y Hacienda, en la Administración General, la inversión es del 75,6%, pero las inversiones son escasas. Pero si hablamos de la Agencia de Innovación, porque hay una de las cuestiones que usted ha planteado, y casi lo voy a dejar la ejecución para la segunda parte, y es porque me interesa aclarar esto. Dice, ha habido solamente el 3% de modificaciones presupuestarias. Efectivamente, el 3% es una cifra
es una cifra baja, pero mire, el problema es que ese 3%, y sobre todo cuando estamos hablando de la Gerencia Regional de Salud, de la Gerencia de Servicios Sociales, son sobre temas, o educación, sobre temas absolutamente sensibles y claves. El que las cifras de ejecución salgan buenas tiene mucho que ver con que del capítulo 1 y del capítulo 2 se ejecuta todo, o prácticamente todo. Y son lo que pesa con respecto a las inversiones. Señor Micadiel, tiene que terminar. Acabo, presidenta. De verdad, no sé de qué se ríen, porque es que, digamos que el tema fundamental, y perdón, presidenta, porque voy a dejarlo para los 5 minutos de la segunda parte. En todo caso, lo que quiero decirle es que sobre el estado de ejecución hay que hablar mucho más que hablar de porcentajes generales. Vamos a hablar en mi segunda intervención de programas concretos y de partidas concretas. Muchas gracias. Muchas gracias, consejera, por sus contestaciones, incluida la exhaustiva del cumplimiento del acuerdo, que comprobaremos, porque ahora buena parte de los datos que me da me parecen nuevos y comprobaremos que efectivamente eso es así. Mire, de alguna forma hay algo en lo que sí coincido con usted, y es en la desacralización del gasto de inversión. Es decir, la Administración presta servicios y los presta mediante el capítulo 1, es decir, mediante el personal, mediante el gasto corriente y también mediante los gastos de inversión. Por lo tanto, no hay que privilegiar. Pero mire, le decía que, y se lo he dicho en alguna discusión, que hay un problema de credibilidad. Si nosotros si el Parlamento aprueba un proyecto en el que decimos que se van a realizar una serie de inversiones y al final lo que se hace es pagar personal, pagar medicamentos, etcétera, etcétera, mire, la finalidad es distinta y sobre todo porque plantea otra cosa. Porque cuando vemos aquí la ejecución del 2016 y del 2015, vemos que los problemas siempre son los mismos. Es decir, en donde tenemos problemas con la ejecución siempre coincide en los mismos lugares. Y espero tener, no sé si tiempo para contárselo. Entonces, cuando nos preguntamos, mire, ¿por qué presupuestan esto si tradicionalmente no lo ejecutan? Y hay diferencias en los dos sentidos. Desde una cuestión, por ejemplo, convenios de educación, los convenios para el pago de los conciertos. Tradicionalmente se ejecuta 100 millones más de lo que se presupuesta, porque no se presupuesta desde el principio. Me gustaría saber, en materia de sanidad, dónde nos hemos pasado, aparte del tema de la incorporación de remanentes. ¿Cómo ha sido la ejecución del capítulo 1 y cómo ha sido la ejecución del capítulo 2 en concreto en medicamentos? Pero también le podría hablar de ambulancias, es decir, de cuestiones en las que ya desde el principio no se presupuesta lo razonable, porque la experiencia anterior nos dice que no se va a ejecutar de esa manera. Y le decía antes, bueno, también me gustaría saber qué es lo que ha quedado en la 409 a 31 de diciembre. A ver cómo nos ha quedado el presupuesto. No sea que nos encontremos que este año otra vez tenemos que quitar inversiones para poder pagar gasto corriente. Y mire, y es que hay cosas que son sensibles. Dice usted, es que la ejecución de los proyectos es muy complicado porque faltan los terrenos, pero todos los años. O sea, seguramente, mire, cuando estamos hablando de un año para otro, se prevé, y donde tuvimos problemas el año pasado, se intenta modificar. Y además tiene una cuestión muy importante, y vamos a hablar en dos campos. Educación, donde no solo construimos colegios nuevos, también arreglamos los que hay. Y a lo mejor los proyectos de arreglo no son unos proyectos que lleven una definición de los proyectos equivalente al de un colegio nuevo. No llevan la disposición de terrenos, etcétera, etcétera.
seguramente esos, en el transcurso del ejercicio, cuando se sabe que no se va a ejecutar, cuando se prevé que no se va a ejecutar, se pueden modificar. O en el caso de la sanidad. Mire, en el caso de la sanidad no solo se construyen edificios, también se compra equipamiento. Y se compra equipamiento nuevo, nuevas tecnologías, o el de reposición, que fue al que le dimos una importancia especial, de tal manera que se adjudicasen 25 millones para la reposición del equipamiento. Mire, eso es algo que se tiene previsto, es decir, las condiciones técnicas en los aparatos que queremos comprar tienen que estar previstos, y cuando existe dotación presupuestaria se ejecuta. Y cuando no hay posibilidades de ejecutar en la 601 o en la 621, se ejecuta en la 631. Es decir, de eso estamos hablando, de que hay que tener flexibilidad, pero el caso es que no. Es decir, se presupuesta algunas veces de cara a la galería, de cara a decir vamos a hacer algo, y al final acabamos gastándolo en las insuficiencias de personal o en las insuficiencias de administración. Por eso creo que es importante, porque de alguna forma la voluntad de la Cámara se ve alterada, aunque sea solo en un 3%. Mire, señor Mitadiel. Muchas gracias, presidente.